Hoy voy a hacer, por fin, la reseña de Ana Karenina de Lev Tolstoy. Esta ha sido mi lectura desde mediados de enero hasta mediados de febrero, que es donde estamos prácticamente. Y esto ha sido lo que me ha acompañado durante estas semanas, hasta el punto en el que no he podido leer otra cosa aparte de este libro. Porque, pues yo creo que el hecho de que tenga 1000 páginas como que ha contribuido bastante a este detalle. Algo que valoro mucho de esta experiencia es el hecho de haberlo podido leer con Gris, que además fue la que me regaló este libro, así que muchas gracias, Gris, porque si no hubiese sido por ella, yo no sé cuándo habría leído este libro, que está como en mi lista de pendientes desde hace un montón de tiempo. Vale, ¿sobre qué va Ana Karenina? Gran pregunta. Ana Karenina es una novela del siglo XIX que, como sabéis, es muy conocida. Muchísimos personajes, entonces voy a centrarme como en identificaros los personajes más importantes de este libro. El primer personaje importante es Levin, que es el alter ego de Tolstoy y que protagonizará bastante parte de esta novela y se relacionará con muchos otros personajes. Levin es amigo de siempre del príncipe Oblonsky, que, como os explicaré ahora después, es un personaje también bastante importante, y además siempre ha soñado con casarse con Kitty, que es la hermana de Dolly, la mujer de Oblonsky, ¿vale? Entonces Levin es como un personaje muy importante. Luego tenemos a Kitty, que es la hermana pequeña de Dolly, y que al principio del libro está dudando entre con quién se va a casar, porque es como que la van a casar con alguien, y tiene dos pretendientes. El primero es Levin y el segundo es el príncipe Bronsky, que es una de las personas más importantes de ese libro, que lleva pretendiéndola mucho tiempo y que ambos tienen intención de casarse con ella. Tenemos a Dolly y el príncipe Oblonsky, que aparecen justo al principio del libro porque el príncipe Oblonsky le ha sido infiel con la institutriz inglesa que cuida de los niños que tienen. Y esto ya sienta un poco el tono de toda la novela. Como veréis, es una novela que trata sobre infidelidad. Y por último, para añadir a estos más personajes, tenemos a la pareja Karenin, que está formada por Karenin y por Ana, que al principio de esta novela se enamorará del príncipe Bronsky y cometerá un acto de adulterio por el que esta novela existirá, básicamente. Entonces, bien, un poco lo que nos presenta esta novela de muchos personajes es como, primero, el tema de la infidelidad, como que está muy presente en el libro todo el tiempo, desde el principio del libro, o sea, en las primeras 10 páginas ya hablan sobre infidelidad. Y después, como otros temas que tienen que ver con el tema de la moral y con el tema de los valores en el matrimonio, etcétera, etcétera. Y un poco cómo se nos presentan a través de diferentes vidas y diferentes ópticas, entendiendo que un poco contrapone el sentido de la responsabilidad y la creencia en Dios contra la libertad individual de cada uno, ¿no? Que representa Ana Karenina en este caso. Entonces, me gusta porque, aunque la protagonista es Ana Karenina en el sentido de que se llama el libro así y es una de las protagonistas y es como el mayor conflicto que existe en esta historia, en realidad todos los personajes de esta novela son importantes en cierto sentido, incluso personajes que no te parecen importantes son importantes, en mi opinión. O sea, como que tienen ese espacio para desarrollarse. Y como que es lo primero que quería destacar de esta novela. No solo que tenga muchos personajes, sino que todos los personajes tienen un sentido y le dan como más profundidad a la historia. Es verdad que a mí me gustan mucho las novelas de personajes y como que los personajes para mí son como la chicha de las historias, ¿no? Como que una novela con buenos personajes a mí siempre me llama mucho. Pero aquí es que además como que el hecho de que haya muchos personajes como que le da más dimensión a la novela de lo que sería simplemente si fuese una novela sobre infidelidad y ya está. Dicho esto,
una cosa que me llamó mucho la atención desde el principio tiene que ver con los personajes y el lenguaje. O sea, primero como que me ha sorprendido muchísimo. Claro, yo iba sin expectativas al libro, o sea, yo no sabía si el libro... O sea, yo no sabía qué esperar de esta novela, eso para empezar. Pero una vez que no sabía qué esperar, como que una cosa que me sorprendió mucho nada más empezar fue como el lenguaje que utiliza esta novela. O sea, es una novela muy fácil de leer. La novela rusa es una cosa difícil, o sea, nunca he tenido la sensación de estar leyendo cosas difíciles, a pesar de ese prejuicio. Pero como que en este caso fue incluso más sorprendente, como que me quedé impactadísima. Fue como, vale, esto es... ¿Por qué estoy leyendo una telenovela? No sé. Y eso me llamó la atención mucho y como que se ha mantenido durante toda la novela, como una lectura con un estilo muy fácil de comprender y fácil de entrar. Luego entraremos en si es más realista o si entra en más detalles con respecto a ciertos aspectos, pero la cuestión es que en sí el lenguaje es bastante interesante y fácil. Y luego algo que me llama mucho la atención, que tiene que ver con los personajes. Los personajes reflejan su personalidad dentro de la narración. Es una cosa en la que nunca había caído y que me parece como interesante. Viendo cada capítulo, en realidad estás siendo como convencido por algún personaje para que entiendas cómo piensa esa persona. No sé si me explico. O sea, es una tercera persona, pero en la que siempre predomina un personaje. Levin o Anna o Dolly. Y entonces en la propia descripción de los capítulos está el propio punto de vista de la persona que está describiendo. O sea, no es como que el narrador sea omnisciente y sepa lo que está pasando, sino que más bien es como si la propia persona estuviese hablando de sí misma en tercera persona. No sé si esto tiene algún sentido, pero en mi cabeza lo sentí de esa manera. Pongo un ejemplo. En la página 600, Ana Karenina está con Bronsky en Italia y van a visitar la casa de un tipo que es pintor y que le quiere pintar un cuadro a Ana Karenina porque le parece... No sé si es que se lo pide el Bronsky, ¿no? Como que quiere tener un cuadro así. Vale. Entonces, el capítulo comienza con que el pintor está como enfadado con su mujer, en fin. Y dice, mirando con enojo a Bronsky, se puso serio de repente. Oía con frecuencia la expresión técnica e ignoraba por completo lo que la gente entendía por ella. Sabía que indicaban así la facultad mecánica de pintar y dibujar completamente fuera de la idea del cuadro. Observaba a menudo cómo en la presente alabanza, que contraponía en la técnica al verdadero mérito, como si fuera posible pintar con arte una mala composición. Sabía que hay que tener mucha atención y esmero para, al quitar todas aquellas pinceladas que no expresaban nada interno, no estropear la obra de arte, pero en ello aquí no había ni arte pictórico ni técnica alguna. Claro, una cosa para mí es un narrador omnisciente, que es una persona que sabe, entiende a ese personaje, y otra muy distinta es como... Estos son como reflexiones 100% del personaje. Es como si él estuviese diciendo. Sí, porque este pintor es un pintor muy guapo, muy interesante, y nadie lo comprende, ¿sabes? O sea, no sé si esto tiene algún sentido. Pero es algo como que me ha resultado muy interesante y que a partir de que me di cuenta en la página 600, me di cuenta de que estaba como presente todo el tiempo. Sé que es un recurso literario que existe, ¿no? Pero como que en este libro como que para mí fue muy evidente y me llamó mucho la atención. Me pareció muy interesante también es que los temas que presenta son súper atemporales. Como al principio me pasó además, que fue muy gracioso, que estaba leyendo el libro al mismo tiempo que veía una telenovela. Y me pasaba mucho que como que la telenovela trataba unos temas muy parecidos con el tema de la infidelidad y así. Y entonces como que yo en realidad pensaba, y lo pienso, que esto, o sea, este tocho en realidad es una telenovela por capítulos, pero es una telenovela. Y como que los temas que trata, tanto de la infidelidad, los celos, la vida matrimonial, son como temas muy universales y muy contemporáneos en el sentido de que han trascendido el tiempo y son capaces como de estar en el presente y sentirse nuevos a pesar de que son temas más antiguos que el sol. Entonces, como que eso me ha gustado mucho y creo que le da bastante valor a la historia, la verdad. Ahora bien, eso sí, debo decir
que, a pesar de que me ha gustado mucho este libro, también me ha decepcionado, quiero decir. A partir de la página 600 o 500 y pico, 600 y algo, el libro empezó a hacerse cuesta arriba, no porque fuese difícil de leer, sino porque me parecía aburrido. Y es una sensación que no conseguí quitarme hasta que terminé el libro. De hecho, como que tuve un pequeño momento de pensar que al final del libro, las últimas 100 páginas, iba como a intentar remontar este sentimiento, pero eso nunca sucedió. Así que como que he tenido como una sensación agridulce, porque las últimas 300 páginas que leí se me hicieron súper cuesta arriba. Y claro, eso como que contrasta mucho con las primeras 500 páginas, que me parecieron maravillosas, la verdad. Entonces, en conclusión, ¿creo que merece la pena leer este libro? Pues la verdad es que sí. O sea, creo que si nunca has leído este libro, creo que es una lectura muy interesante. O sea, mi sensación después de leerla ha sido como que yo entré con unas percepciones sobre las cosas, sobre el mundo, sobre la literatura, sobre lo que sea, y salí con otras. Entonces, como que creo que este libro tiene mucho valor porque te hace cambiar y te hace pensar, y como la forma en la que está escrito, los personajes, te hace también como no entender, pero sí como acercarte un poco al contexto histórico ruso del siglo XIX, como que te hace un poco ver como por una mirilla un poco lo que estaban haciendo y a lo que se dedicaba la gente, y eso como que creo que está bien, como poder ver reflejada la sociedad de una época. Pero también es verdad que ahora que lo he leído no lo releería, o sea, me ha parecido honesto. Quizá en el futuro, y otra Inés del futuro te diría que sí, pero la Inés del presente no lo releería. Pero bueno, eso no quita que piense que es un libro con valor, que es un libro bueno objetivamente, y que aunque no me haya gustado pues todo lo que me podría haber gustado, pues eso no quita que el valor de la lectura está aquí, y las cosas que he subrayado, las cosas que me han hecho pensar están ahí, y me he llevado cosas muy muy positivas de este libro que me han hecho pensar un montón. Así que creo que no puedo, como porque no me hayan gustado 300 páginas, como que tampoco pienso que eso cancele este libro, ¿sabes? Así que eso, esto ha sido la reseña de Ana Karenina. No sé si habéis leído este libro. Si lo habéis leído y queréis dejarme vuestro comentario, lo agradecería para que compartamos un poco impresiones. Y si no lo habéis leído, pues os aconsejo que lo leáis, porque, como os digo, estoy convencida de que vais a llevaros cosas interesantes en las que pensar. Y creo que es un clásico. O sea, es un clásico por algo. No porque se llame clásico, sino porque es realmente atemporal y lo ha demostrado. Así que creo que por eso se lo merece. Así que eso. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros. Adiós.